Bien, buenos días. Vamos a aprovechar nuestro tiempo respetando la propuesta. Comienza EATIP, luego ABRE y ECAP. Al final creo que vamos a hacer las preguntas en un solo bloque, una vez que hayan terminado las presentaciones de los tres centros. Bueno, buenos días. Espero que nos hayamos repuesto de la jornada de ayer, que no solo de la longitud, sino de la intensidad también, ¿no? Así que estemos un poco menos deprimidos, ¿eh? Si no, empezamos a repartir de verdad antidepresivos, así trajimos, por si acaso. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una puesta al día un poco de la conceptualización que nosotros estamos haciendo con respecto a los abordajes psicosociales. Dado que, que la tortura es una violación a los derechos humanos que se constituye siempre desde los estados, nosotros estamos incluyendo este tipo de situaciones dentro de las situaciones traumáticas de origen social, que como característica tenemos que invaden violentamente la vida, o sea, se divide en un antes y un después, como ayer marcaban, digamos, cuando hablaban de la guía de valoración del daño. Tienen siempre un alto contenido traumático y producen una pérdida masiva de los factores de sostén y de apuntalamiento, tanto a nivel más primario, o sea, de los apoyos cercanos, familiares, de los grupos sociales más cercanos, como a nivel estatal, porque se produce en general una desaparición de todos los soportes y garantías que debe garantizar el Estado. Esto produce esta pérdida de apoyaturas que, a diferencia de las situaciones de crisis, que si bien producen una movilización emocional muy importante, no producen en general, dependiendo por supuesto de la personalidad previa, pero no producen situaciones de avasallamiento, de ataque o de devastamiento del yo tan importante. En ese sentido, las situaciones traumáticas de origen social tienden a la desestructuración y a la parálisis de las personas, con lo cual se dificulta la implementación de las respuestas adaptativas que previamente venían funcionando. Todo esto lleva a que, y basados en el hecho de que somos seres sociales, nos constituimos dentro del vínculo intersubjetivo, que se dé una frecuente tendencia a la agrupación espontánea de las personas que han sufrido este tipo de situaciones traumáticas, buscando encontrar formas comunes de enfrentamiento y de buscar soluciones a la situación que atraviesan, y al mismo tiempo estos grupos funcionan como soportes que ayudan a la preservación del psiquismo. Entonces, en este sentido es que nosotros decimos que la elaboración de este tipo de situaciones requiere simultánea y articuladamente una elaboración que se da a nivel íntimo y privado y una elaboración social y pública o colectiva. Esta articulación, en realidad, cada una de estas dos formas incide en la posibilidad de elaboración de la otra. Es decir, nosotros pensamos que el contexto no es el marco donde ocurren las situaciones traumáticas, sino que el contexto puede, por un lado, ayudar a cronificar las secuelas que hayan quedado de las situaciones traumáticas, o al mismo tiempo, en caso de que se tomen, que las personas puedan, por ejemplo, en estos agrupamientos que decíamos, estructurar respuestas contrahegemónicas, las personas estarán siendo modificadas internamente y elaborando mucho más activamente su situación traumática y al mismo tiempo inciden sobre el contexto, posibilitando la modificación.
en este sentido es que nosotros concebimos los dispositivos de abordaje psicosocial tomando en cuenta que deben propiciar la elaboración desde este tipo, desde estas dos formas, ¿sí?, articuladas. Entonces, por un lado, nosotros pensamos que los abordajes grupales son los más indicados en los primeros tiempos de ocurrida la situación traumática. Y en el mediano y largo plazo, los abordajes individuales, vinculares o familiares son los que vemos más útiles. De todos modos, muchas veces hay una combinación de ambos, porque cuando hay situaciones, por ejemplo, de descompensaciones o patologías graves, es necesario, además de un abordaje grupal, abordajes individuales o familiares. Y en el tema de los abordajes grupales, intentamos que la duración de este tipo de abordajes no sea prolongada en el tiempo, para evitar que se adscriban ciertos aspectos de la situación traumática a la identidad de las personas, es decir, que queden como instaladas en un lugar de víctima de determinada situación. Dentro de esto nosotros hay dos formas que podríamos decir. Una tiene que ver con la demanda espontánea, o sea, cuando hay un reconocimiento y las personas se acercan a pedir algún tipo de intervención, y otras son las intervenciones que nosotros hacemos en situaciones de crisis, donde ante una situación que, por ejemplo, puede ser de una lucha social, donde hay situaciones de represión, o en el caso de presos políticos que están detenidos en cárceles, nosotros nos acercamos para desde allí hacer las intervenciones que vayan surgiendo. En primer lugar, nos acercamos digamos, para llevar nuestra solidaridad, nuestra presencia y nuestro estar. Y frecuentemente es desde allí que van surgiendo las distintas intervenciones que se van dando lugar espontáneamente. Entonces, en este sentido, las podemos dividir en sistematizadas, que son aquellas que tienen como una estructura y un desarrollo más tradicional, o no sistematizadas, que son las que en un principio no fueron concebidas como intervenciones terapéuticas, pero que en su funcionamiento fueron demostrando tener un efecto terapéutico, que esto es algo que muchas veces lo fuimos comprobando en la medida en que las personas nos decían, por ejemplo, que cierta conversación que habíamos tenido en una marcha o en alguna situación de acompañamiento puntual había tenido un efecto terapéutico o los había ayudado mucho. Ellos se consideraban que habían sido tratados, digamos, de alguna manera por el EATIP. Entonces, que pueden ser este tipo de intervenciones también en forma individual o en estas instancias de grupalidad espontánea. Y después, en el caso de este tipo de situaciones donde se producen frecuentemente descompensaciones o exacerbaciones de patologías orgánicas, trabajamos haciendo un contacto con una red externa de médicos clínicos, digamos, de diferentes situaciones que haya que atender también desde lo somático. Bueno, dentro de los dispositivos que decíamos recién como sistematizados, que algunos de ellos se van sistematizando a lo largo del tiempo a medida que lo vamos, digamos, utilizando en la práctica, vamos a tomar como dos ejemplos, que uno es el grupo de reflexión. Estos abordajes en general, no solo el grupo de reflexión, nosotros en nuestro país lo que hemos ido haciendo es ir siguiendo nuestra práctica en relación con las organizaciones de afectados que en cada momento de la historia de nuestro país han tenido como un lugar preponderante, ya sea por la magnitud de afectación o por las situaciones de lucha que han llevado adelante. Entonces nosotros siempre hemos estado cerca de estos grupos, tratando de interpretar las necesidades o las demandas que fuimos viendo que surgían y tratando de crear o adecuar herramientas para trabajar en estas situaciones. Entonces, así que los grupos de reflexión que surgieron en la época de las madres, ¿sí?, durante la dictadura, como grupos de orientación,
y que hemos visto que son útiles para trabajar en todo tipo de situaciones traumáticas de origen social. Entonces, los grupos que en términos generales nosotros hemos realizado tienen que ver con situaciones de represión política durante la dictadura y posteriormente en los gobiernos constitucionales que, como hablábamos ayer, no podemos establecer una línea neta de corte entre la represión de la dictadura y las represiones en gobiernos constitucionales. De manera que seguimos trabajando con grupos de personas afectadas en estos tiempos. Otros grupos tienen que ver con las problemáticas actuales de distintos grupos de afectados por la dictadura. En este sentido, nosotros lo que vemos es que, según lo que fue valorado, digamos, social e individualmente, como las distintas magnitudes de afectación, en un primer momento, después de la dictadura, quienes digamos, parecían y estaban, en realidad tal vez, más afectados eran los familiares de los desaparecidos o los ex detenidos políticos. Entonces, esos fueron los grupos a los que más se dirigieron este tipo de grupos de reflexión. Después, con el paso del tiempo, aparecen los hijos, o sea, la segunda generación, como grupo de afectados, donde también estuvimos trabajando mucho con ellos en estos grupos de reflexión. Luego van apareciendo los presos, los expresos políticos. En este tiempo, nosotros lo que estamos viendo, y de hecho estamos haciendo ciertos talleres o grupos, es el tema del exilio y del incilio, que fueron situaciones que fueron en algún sentido descalificadas en cuanto al nivel de sufrimiento y de padecimiento que significaron al lado de lo que era la desaparición, por ejemplo, pero que con el paso del tiempo esto, tanto socialmente como a nivel de las propias personas, van tomando ellos más conciencia del nivel de afectación que se va teniendo, y estamos en este momento realizando grupos de reflexión con personas que han estado exiliadas e inciliadas, con ciertos resultados, como que, por ejemplo, es la primera vez que están hablando de esta situación que les está ocurriendo o que les ha ocurrido, cosa que uno piensa a 30, 35 años, es como un poco difícil de imaginar, pero es realmente lo que está ocurriendo. Entonces, estos serían las personas de grupos afectados de la dictadura en la actualidad. Después también, como hablábamos ayer, el nivel de represión de luchadores sociales y políticos es cada vez más importante a medida que va habiendo más reclamos populares, más movilización popular, más criminalización de la protesta, y estos también son grupos con los que nosotros hemos trabajado, con personas echadas, despedidas de sus lugares de trabajo y con represión posterior por sus demandas. Las situaciones de gatillo fácil también, que son muy frecuentes, y las situaciones de emergencia social, o sea, en este momento con el problema de la vivienda, el problema de la pobreza, se está dando el tema frecuente de toma de tierras por parte de personas en condiciones de vida muy, muy precarias, que terminan en desalojos con represión muy importante, con muertos, detenidos, procesos innumerables. Lo mismo está ocurriendo en algunas provincias como Formosa, Jujuy, con el tema de los pueblos originarios que están reclamando por sus tierras y también están siendo desalojados de tierras que van tomando violentamente. Y en estas situaciones es que nosotros nos acercamos en la medida de lo que cada vez vamos tratando de estructurar más este tipo de intervenciones que a veces son, digamos, por las distancias que hay en nuestro país, o sea, hay más o menos 2.000 kilómetros desde la capital hasta Jujuy o Formosa. No es tan sencillo esto de organizar viajes, crear una continuidad, pero es lo que estamos haciendo. Entonces, en las próximas hay algunas fotitos, digamos, que tienen que ver con esto. Sería la comunidad QOM, que es la de Formosa que decía recién. Pasamos porque algunas secuelas de la represión. Esto también, bueno, ahí podían reconocer, no sé, los que se acuerdan en las anteriores, Darío, Daniela en las anteriores, que estaban
ahí están, si los quieren saludar de lejos, están en este tipo de intervenciones. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Bueno, y los grupos de reflexión, ahora me voy a apurar porque nos queda poco tiempo. Los grupos de reflexión en general tienden a ser acotados, o sea, en tiempo y objetivos. La participación de las personas es voluntaria, es abierta, y la función del coordinador en realidad no es una función, no son grupos terapéuticos, de manera que el coordinador lo que hace es tratar de facilitar y favorecer la reflexión, mostrar modos de respuestas posibles y la articulación entre lo social y lo subjetivo, para que las personas puedan discriminar este tipo de situaciones. La función del grupo de reflexión tiene que ver, por un lado, con la apoyatura psíquica, que era lo que decíamos antes, que desaparece en este tipo de situaciones. Trabaja fundamentalmente sobre lo transsubjetivo, es decir, aquello que atraviesa a todo el conjunto, y esto va actuando sobre la subjetividad individual. Lo que tratamos es de favorecer la puesta en palabras de lo que le ha ocurrido a cada persona con una importante situación catártica, dar testimonio, ser escuchado, escuchar, reconocerse en los otros. Toda esta circulación de información, de vivencias, va ayudando a que se le pueda dotar de un sentido diferente a la situación que ha ocurrido. Es decir, por ejemplo, ver que una situación de gatillo fácil no es algo accidental, sino que tiene que ver con una forma de represión política, aunque mediatizada. Esto permite una elaboración desde un lugar distinto. Bueno, este tipo de grupos, ahí ustedes pueden ir leyendo, así no me extiendo. Favorece la discriminación de lo individual de los enunciados identificatorios desde el poder hegemónico, con la disminución de la angustia y de los sentimientos de culpa que se producen en estas situaciones, y el objetivo también es encontrar recursos para enfrentar la situación. Esto en cuanto a este tipo de dispositivos. El otro tipo de dispositivo que tiende a ser más individual es el acompañamiento que estamos haciendo a los testigos en los juicios que se están desarrollando contra represores y genocidas en nuestro país. Que cuando lo escuchaba el otro día a Felipe hablar de todo el tiempo que se tomaban previamente para trabajar la situación previa al hecho de la declaración, la verdad que pensaba todo lo que en realidad falta para nosotros en este sentido en nuestro país. Políticas de Estado en este sentido no son significativas, a pesar de que ellos hacen un acompañamiento puntual en el momento de la declaración. Nosotros lo que hacemos es juntarnos, o sea, proponerle a los testigos juntarnos 2, 3, 4 veces, las que sean necesarias, para abordar los aspectos psicológicos, jurídicos y políticos que deben estar presentes cuando se va trabajando previamente en la situación de declaración. Por supuesto que, bueno, la confianza es fundamental en esto. El acompañamiento que hacemos, ¿no? Eso es antes con estos encuentros, durante la declaración. Estamos ahí presentes mientras esperan el momento de la declaración, muchas veces los acompañamos dentro de la sala de audiencias y posteriormente estamos con ellos viendo cómo se sienten después de la declaración, muchas veces festejando las situaciones de alivio, y los días posteriores nos comunicamos para ver cómo se encuentran, si necesitan algún tipo de acompañamiento posterior. Damos también trascendencia a explicarles cómo es digamos, todo lo jurídico que tiene que ver ahí, el tema del encuentro con los represores que ellos van a tener ahí muchas veces. Para algunos es una situación muy traumática y ellos tienen que saber que tienen derechos, pueden no mirarlos, por ejemplo, si es que les resulta intimidatoria, o que también tienen el derecho absolutamente inverso, que es esta vez sí de poder ellos hablar y decirles lo que ellos no pudieron en el momento en que estuvieron secuestrados, por ejemplo. Para muchos es como su momento en este sentido. Un segundito para atrás. Ahí, entonces, bueno, no, ya está. Entonces, esto tenía que ver con el acompañamiento, que es aportar recursos para todo esto que estábamos hablando. Y en cuanto a lo psicológico específicamente, pensamos que este trabajo es un trabajo que hace a la subjetivación, donde se ven
cada persona qué es lo que necesita y lo que espera de su participación en los juicios, que se puedan desplegar todos los temores, las angustias, las inquietudes, los deseos, que se puedan ir trabajando los nuevos duelos y las situaciones traumáticas, porque hay indudablemente un encuentro con lo traumático en esto de revivir y de reencontrarse con esta situación. Ya voy terminando. Tratamos de rescatar la historia previa a la desaparición del familiar o, en el caso del militante, por ejemplo, del ex detenido desaparecido, su historia de militancia previa, todo lo que ha ocurrido posteriormente, de manera que no quede coagulada solo como importante la situación traumática, y de revalorizar el rol de testigo, porque, por ejemplo, los hijos de desaparecidos muchas veces sienten que ellos no tienen en realidad nada importante para aportar, porque eran muy chiquitos en ese momento. Sin embargo, es muy importante lo que ellos tienen para decir desde su afectación, desde la investigación que ellos van llevando adelante y los datos que pueden aportar, o sea, que se fortalezcan en el sentido de sentir que su declaración es muy importante. Y al mismo tiempo tratamos de bajar un poco cierto nivel de responsabilidad enorme que sienten los testigos, de dar un buen testimonio, de no olvidarse de nada, de digamos, hacer un buen uso de la palabra que ellos tienen y que los compañeros desaparecidos no tienen. Entonces representa una carga y una responsabilidad muy importante. Entonces tratamos en ese sentido como de bajarlos un poco y que puedan sentir que este es su aporte personal, individual, a la lucha colectiva, que es muy importante y que será completado y complementado por todos los compañeros. O sea que su declaración, si bien es muy, muy importante, no es la que va a ser definitoria únicamente, como para que puedan también estar tranquilos en ese momento de la declaración. Bueno, hasta acá. Bueno, le damos gracias a Silvana y ahora sigue Abre. Un pequeño aviso comercial. Peter me recordó que les recordara la encuesta que nos distribuyeron ayer del protocolo de Estambul. Recuerden que hoy día hay que entregarla. Se puede dejar en la mesita que está atrás para que no lo olviden. Río Cimitarra como experiencia. Sí. Vamos a trabajar el contexto, que va a ser muy rápido porque creo que anoche ya dimos unas pistas, ¿sí? Y luego entramos ya al proceso específico de acompañamiento. En el contexto siguiente, hablábamos de 3 elementos: la consolidación del modelo, ¿vale? La concentración del poder político y la consolidación de mecanismos de impunidad. Siguiente. Y por otro lado, los modelos alternativos de desarrollo que mencionamos anoche también, la participación social y las alianzas entre sectores de población y la resistencia civil y social ante la impunidad. Sí. Bien, sí. A nivel nacional, en América Latina, Colombia al norte, ¿sigue? ¿Sigue? Y en esa zona del norte del país, el Valle del Río Cimitarra. Los necesidades básicas insatisfechas, si ustedes se dan cuenta, la parte en la que llevamos a cabo nuestro trabajo, donde está el círculo punteado al norte, tiene entre el 70 y el 80% de necesidades básicas insatisfechas y más. ¿Qué cambia el micrófono? Sí. Hola, ahora sí.
de acuerdo a la ley 975 del 2005, se supone que en Colombia hubo una desmovilización de las estructuras paramilitares. Estas serían las zonas en las que existió esa eliminación o desmovilización. Y luego, en los años 2006 en adelante, encontramos nueva presencia paramilitar casi en las mismas zonas de las que hubo desmovilización. Luego estamos comprobando que la desmovilización ha sido un fracaso. Siguiente. Y luego encontramos tipos de actuación paramilitar. En el color más claro, el rosado, acciones delincuenciales de desmovilizados. Luego en el color rojo, acciones de disidencias de los paramilitares supuestamente. Y en el color oscuro, que ustedes ven es la mayor proporción, acciones de nuevas expresiones paramilitares, que el gobierno insiste en llamar bandas criminales y que nosotros, el movimiento del tema de derechos humanos y de atención a víctimas, insistimos en que es un nombre erróneo, porque es una manera, digamos, legalmente no existirían paramilitares, pero de hecho son estructuras paramilitares con una lógica idéntica a la anterior y con un efecto también sobre la ciudadanía igual, así que creemos que no ha pasado ningún cambio. A nivel regional, tenemos la región del Magdalena Medio, ¿sigue? En las tasas de homicidios que ha habido, muy altas en la zona de Yondó, Cantagallo y San Pablo, en esta región, esta parte donde está el Valle del Río Cimitarra, donde trabajamos, y donde está la asociación, está entre 250 y 800 muertes en los últimos años, no es tasa, es número neto. También en la región, este es un dato de 2006-2007, la presencia de frentes guerrilleros de las FARC, al menos entre bloques y frentes, habría 20 dinámicas guerrilleras en la zona. Sí. Y como ven a continuación, la presencia de estructuras de tipo paramilitar diferenciadas también están casi que en la misma proporción, están disputando el territorio continuamente, en una proporción además de hombres en armas similar. Es posible que los paramilitares estuvieran o tienen menos cantidad, digamos, de hombres en armas en la zona, pero no menos efectividad por las estrategias que usaron de combatir supuestamente a la insurgencia. Sí. Aquí están los intereses económicos del Magdalena Medio colombiano, el oro, la ganadería, petróleo, palma, cacao, vías, puentes, etcétera. Sigue. Y qué coincidencia, en esta misma zona, la Anglo Gold Ashanti, Texas, Ecodiesel, etcétera, etcétera. Proyectos, grandes proyectos de extracción y de explotación. Entonces dices, ¿cómo nosotros seguimos argumentando que el conflicto armado es una estrategia, no es un resultado? Es decir, no es que ocurre algo malo en la zona, no, es que ocurre algo tan bueno que sería tan productivo que por medio del conflicto armado, de la confrontación entre actores, tanto paramilitares como insurgencia, como fuerzas armadas, se provee, o se produce una situación social y territorial particular que va a ser proclive a que esto se lleve a cabo. Es decir, se ha estado alistando el territorio colombiano para que esto pueda funcionar. Entonces el control de la organización social, por ejemplo, es fundamental. Es decir, la zona del Magdalena Medio es petrolera y ha tenido uno de los sindicatos más fuertes de la historia de Colombia, la Unión Sindical Obrera, que está totalmente diezmada, o cooptada o infiltrada. Entonces, todo el debilitamiento del movimiento obrero en la región es clave y del movimiento campesino. Sí. Y aquí, la muestra de todas maneras de que hay organizaciones locales funcionando, no es solamente la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, sino los pequeños mineros de la región, Asproas, los parceleros de una hacienda de la que fueron desalojados, etcétera. Seguimos, digamos, también constatando que existe el conflicto armado, que existen los grandes intereses económicos, pero que existe la organización social, que es donde nosotros creemos que hay que intervenir. Ahora bien, la Asociación del Río Campesina del Valle del Río Cimitarra, con quienes estamos desarrollando este proceso, es una organización que arranca en septiembre del 96 con las marchas campesinas hacia Barranca Bermeja del sector rural, en solicitud, digamos, tanto de la exigencia del derecho a la paz, como de las situaciones en general sociales. Tienen la asamblea de fundación en el 96,
En el 98 se inicia la preparación de la zona de reserva campesina, que les comentaba ayer, es una iniciativa muy importante. Solamente hasta la toma de la Defensoría del Pueblo en Bogotá en el 2002 se da la posibilidad de la resolución de la conformación de la zona de reserva campesina en ese mismo año, y en el 2003, primer año del gobierno de Álvaro Uribe, se quita, digamos, se suspende la zona de reserva campesina. Y se mantiene hasta el 2011, cuando se reactiva. Es decir, eso puede mostrar un cambio en la perspectiva gubernamental frente al sector campesino, sí, creemos, pero también es una estrategia, también quedó suspendida, no se podía tener ni titulación colectiva ni nada de lo que se había planteado. Y al lado están todas las operaciones militares en la zona, de gran intervención, de muchos hombres y de mucha fuerza militar, la operación Anaconda en el 99, en el Bolívar en el 2001, en el 2003 fumigaciones de cultivos ilícitos que también entran en juego en la región, en el 2004 Operación Sol de Oriente, y los procesos de judicialización que ahora vamos a mostrar que es cuando arrancamos el proceso también ahí. Este es un registro que la Asociación Campesina fue el Premio Nacional de Paz de 2010, es un premio de la sociedad civil que otorga a expresiones a favor de paz. Sí. Bien, ahora Olga nos va a contar un poco más en detalle lo que es el proceso de acompañamiento. Aquí. Bueno, buenos días. Aquí están las vías de acceso para quien de la red nos quiera acompañar en algún momento. Lo que les espera es mucho barro, agüita, jalar el carro, pero bueno, estas son como las condiciones en las que el equipo que trabaja en la zona pues ingresa. La región del Magdalena Medio, entonces, para la experiencia que les estamos contando, cuenta con 3 secciones que involucran 3 departamentos en Colombia, que es el sur de Bolívar, el medio Cimitarra y el nordeste antioqueño. Se ha trabajado en el proceso que ha llevado la Corporación Abre en 6 veredas, Puerto Matilde, Nutrias, Puerto Nuevo Itel, Paraíso y Carrizal, pero en cada una de ellas confluyen personas de las veredas aledañas de la zona para asistir a los procesos que allí se adelantan. El proceso inicia en el año 2007. Queríamos contarles esta parte porque es muy importante para nosotros la manera como arrancan nuestros procesos con las organizaciones. La Corporación Abre desarrolla siempre un modelo de coejecución, así lo entendemos. Es decir, hay un arranque de ese proceso que tiene que ver con un reconocimiento entre Abre y la organización, que podamos conjuntamente entender que podemos desarrollar un trabajo conjunto, que tenemos las condiciones, que estamos como claros también en qué es lo que vamos a desarrollar y qué propósitos nos vamos a ir, digamos, planteando. Hay una exploración de las necesidades, una descripción del contexto sociopolítico que nos permita también a nosotros saber cómo es que nos estamos moviendo en la zona. Hay una concertación de una propuesta, esa propuesta se concreta y siempre firmamos un convenio interinstitucional. Todo esto lo que nos permite es poder apuntar como a los resultados, a las expectativas que la gente está esperando que podamos cumplir y aportar desde el componente psicosocial. También nos permite movilidad y flexibilidad de la propuesta según momentos particulares del contexto y poder tener también siempre apertura al cambio. Eso es, digamos, como la apuesta dentro de ese modelo de coejecución. Siguiente. Bueno, el objetivo general que nos planteamos para este proceso de acompañamiento a la CBC tiene que ver con fortalecer el proceso organizativo rural en los comités interveredales de derechos humanos que ellos ya venían fortaleciendo con otras organizaciones de la zona. Ahí lo que nos propusimos entonces inicialmente fue facilitar unas herramientas psicosociales que pudieran contribuir a la organización comunitaria, a la capacidad de resistencia de los líderes y de la comunidad, afianzar conocimientos e identificar formas también para afrontar los impactos de las violaciones a los derechos humanos y el conflicto armado, pues que están siempre a la orden del día por el contexto que les acaba de contar Andrés. Espérate, por favor. Bueno, ¿había una antes de esa? Ok. Aquí están, bueno, las fotos del equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo es un líder de la zona a nivel regional, que tiene un equipo de trabajo con personas pertenecientes a las juntas de acción comunal.
Las juntas de acción comunal son organizaciones civiles que propenden por la participación ciudadana en el manejo de sus comunidades y son un medio de interlocución entre los gobiernos nacional, departamental y local. Es, digamos, una figura gubernamental, si se quiere, pero que para el caso de la zona donde estamos trabajando tienen muchísima fuerza e incluso pues son como nichos de trabajo también de la asociación. Ellos y ellas se encargan de las convocatorias a través de los representantes de todas las veredas que convergen en la zona en la cual estamos trabajando. Los equipos de trabajo también siempre cuentan con un acompañamiento internacional, que son los equipos cristianos de acompañamiento por la paz, PBI, eventualmente también. Hay un equipo de prensa rural, que es un medio alternativo. ¿Más despacio? Bueno. Pero después dicen que no tengo tiempo. Bueno. Entonces, me tensiono. Bueno, está también el equipo de prensa rural, que es un medio alternativo que trabaja de la mano con comunidades campesinas en resistencia en Colombia y pues digamos siempre está pendiente de sacar a la luz pública todo lo que ocurre en esta zona, no solo con la CBC sino con las otras organizaciones que les contábamos. Y además la ACBC cuenta con un equipo de personas voluntarias, universitarias o profesionales que apoyan el trabajo de la organización. Entonces, cuando la corporación abre, ingresa a alguna de estas zonas a implementar el proceso que hemos concertado, siempre va a ir con todo este equipo de personas. ¿Cuál es la intención ahí? Poder hacer que el proceso sea sostenible, no solamente desde las acciones que Abre está realizando, sino que también la ACBC a su vez pueda desarrollar o proponer sus líneas de trabajo y siempre como estar muy articulados. Los hombres y mujeres líderes de las comunidades a las cuales llegan para el proceso se dedican a actividades como la agricultura, también hay personas raspachines, motoristas. Motoristas son las personas que manejan las embarcaciones, las lanchas, tenderos, amas de casa, barequeras, que son mujeres extractoras artesanales de oro. Participan en las juntas de acción comunal, algunas personas han sido miembros de la UP, de la Unión Patriótica, incluso hay quienes fueron concejales en su momento, otros han participado en los éxodos campesinos y en diversas actividades de la ACBC. Las edades oscilan entre los 18 y 80 años, las personas que están participando en el proceso. Bueno, un momento determinante para continuar el acompañamiento fue el impacto que ocasionó el proceso de judicialización a los líderes de la ACBC. 17 personas fueron detenidas, o sea, fueron presas. Allí se define que es necesario fortalecer las zonas más débiles del proceso de la ACBC, porque el impacto de no poder continuar ellos con la misma intensidad del trabajo con las bases y porque la acción estatal de hostigamiento y desacreditación podía estar haciendo eco en las personas y la gente estaba sintiendo temor de participar en las acciones que desarrollaba la CBC. Y ya era también visible un repliegue de las asociaciones y de varias organizaciones sociales de base frente a la propuesta de las zonas de reserva campesina. Entonces, ese proceso de detención de los líderes para algunos duró un año, ya todos están libres, pero más o menos el 60% tuvieron que salir del país. Un poco para ver también cuál fue la magnitud. Estamos hablando de los líderes que llevan muchos años y al frente todo el trabajo de las zonas de reserva campesina. Bueno, este es el proceso de capacitación, o bueno, como las líneas o ejes que tiene nuestro proceso. El principal es el de construcción y socialización de saberes, es el que consideramos como el eje central de lo que estamos desarrollando allí. Eso consiste en 5 talleres con un diagnóstico psicosocial, los temas específicos que se determinan, cómo trabajamos las herramientas para el apoyo emocional, el tema de protección y autoprotección, y siempre hay un taller también de evaluación del proceso. Y de ahí también se derivan otros trabajos más específicos o con grupos específicos que la gente misma va como determinando. La línea de atención clínica terapéutica, que se da en los 3 niveles en la zona, individual, familiar o grupal. Esta atención la hacemos en las veredas, ya sea que en la ruta de ingreso del equipo vamos haciendo las atenciones, también en la ciudad de Barrancabermeja, que es como el centro, ¿cómo se dice?, más urbano de la zona. El seguimiento, también hay seguimientos telefónicos desde Bogotá, por ejemplo, en los momentos en que los líderes estaban judicializados, el equipo tenía la posibilidad de establecer comunicación y estar haciendo la atención.
Nuestros perfiles ahí son familiares de asesinados, desaparecidos, víctimas de violencia sexual, familiares de líderes amenazados, atención a líderes judicializados y sus familias, atención grupal para contención en momentos también como de señalamiento o amenazas, en los momentos en que eso tiene como puntos pico, y también desarrollamos atención a los acompañantes de la ACBC. En la línea de fortalecimiento de capacidades locales y organizativas está pues toda la propuesta de hacer la articulación con los procesos y actores relevantes de la zona, siempre de la mano con la ACBC o mucho por la indicación de la ACBC. Ahí está el equipo de trabajo que les comentaba ahora. La ACBC pues fortalece su propuesta y su relacionamiento con otros actores y procesos relevantes de la zona, asociaciones y organizaciones gubernamentales también que están allí. Y en la línea de incidencia y participación política lo que hacemos es un acompañamiento a los campamentos humanitarios, que son unas figuras muy interesantes que utilizan las personas de la ACBC cuando quieren hacer acciones, de hecho, para protestar por el tema de derechos, hacen éxodos masivos a la zona de Barranca Bermeja, se establecen allí por unos días y vuelven y entran a las zonas. También este año estuvimos acompañando el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes, e indígenas por la tierra y la paz de Colombia, que fue un evento realmente muy grande en el que ACBC fue como convocante principal. Bueno, entonces sobre el proceso de capacitación les quería contar un poco el taller de diagnóstico psicosocial, o sea, cuando ya estamos allí, ya entramos a la vereda o al corregimiento. Ese taller lo que busca es presentar el equipo de la Corporación Abre, presentar los objetivos del trabajo de la ACBC, que desde la asociación también puedan articular la propuesta de trabajo de fortalecimiento que vienen realizando, incorporar los elementos conceptuales más importantes como el de salud mental, derechos humanos, violencia política, impactos, mecanismos de afrontamiento, entre otros. Ahí profundizamos también las características contextuales de la zona, tanto sociopolíticas como de configuración organizativa y particulares de la población, quiénes son los representantes de las veredas, quiénes son las autoridades locales, la presencia estatal, los actores de la zona. También ubicamos momentos críticos en la historia de violencia política, responsables, impactos y recursos de afrontamiento. Ahí hacemos todo el trabajo de concertación de fechas, de temas y cómo vamos a continuar el trabajo. En los siguientes talleres también pueden participar otros actores relevantes de la organización que hacen acompañamiento, por ejemplo, jurídico a la ACBC y aportar en el tema de protección, por ejemplo. Entonces, también hay la posibilidad que en el proceso que desarrolla Abre no lo hagamos solo nosotros, sino también otras personas del proceso. ¿Qué más? Va a saltar algunas cosas. Uy, bueno. Bueno, en las metodologías que ha sido clave, utilizar dibujos para explicar los conceptos, si te puedes devolver. Sí, por favor. Otra más. Allí, por ejemplo. No, es esa, pero no sé. Bueno, allí, por ejemplo, es como el equipo trabaja para explicar a la gente cuando estamos trabajando el tema de herramientas, porque uno de los objetivos centrales es que la gente que está llegando a los talleres pueda luego multiplicar en sus veredas y corregimientos el trabajo. Entonces, en Bogotá son departamentos, que aquí son, ¿qué? Provincias, municipios, corregimientos y veredas. O sea, la vereda es lo más chiquitico de... Sí, pero lo rural es corregimiento. Ajá, sí. Bueno,
esto era como lo que utilizábamos para explicar pues, los conceptos básicos, lo de apoyo, lo de las herramientas, intervención en crisis, cómo hacer contención emocional. También ahí lo que utilizamos, que es la siguiente, es que la mayoría de personas obviamente no saben leer y escribir, entonces hacemos dinámicas para explicar las cosas. La siguiente, por favor. También siempre ubicamos como alguna persona del grupo que pueda leer y escribir, que esté apoyando a los demás, porque usted sabe que las personas adultos mayores casi siempre son muy orales, muy de la escucha. Bueno, ¿qué más? Del trabajo del año 2007 se produjo la cartilla Hablando se desahogan las penas y se disipa la tristeza, que permitió distribuir al grupo ese material para su trabajo y a la asociación para multiplicar en otras zonas de trabajo que ellos tienen, y todo pues recoge como el tipo de dibujo que estábamos viendo ahí. Bueno, aquí también es la manera en cómo explicamos las cosas, entonces a través de árboles. Aquí lo que vemos es, por ejemplo, todo el tema de la violencia política, los impactos, y bueno, siguiente. Este, por ejemplo, es un mapa cuando estamos trabajando el tema de diagnóstico psicosocial. Entonces la gente dibuja qué es lo que hay en la vereda, dónde se ubica la gente que para ellos resulta muy importante, cómo están distribuidos, qué tiene la vereda, si tienen escuelas, si tienen canchas, bueno, como ese tipo de cosas. Siguiente. Este es un pequeño videito de una de las dinámicas que utilizamos allá. Ya se va a acabar, ¿sí? Espera cortito. Yo creo que lo clave de este tipo de actividades es que es ver cómo dentro, digamos, de las intervenciones psicosociales más clásicas, un poco en la experiencia de otros escenarios y grupos y entidades de intervención, en Colombia no es tan típico que usemos esta forma de relacionarnos con los procesos, en los que se usa, por ejemplo, el canto y esto para descansar de lo que se está haciendo. Para nosotros es distinto, es decir, es parte del proceso de aprendizaje retomar el baile, la palabra, la narración, la expresión, ¿no? Y no es solamente un descanso de estar sentados oyendo, sino más bien es el medio por el cual expresamos cosas, comprendemos cosas, porque ahí se ve, digamos, nomás la brincadera y nomás la rumba, pero la lógica en la que está inscrito, digámoslo así, es el proceso mismo. El proceso va recuperando y va mostrando también al inicio de un proceso. Ese tipo de actividades son muy difíciles porque estamos tratando con las víctimas de la violencia política y lo que vemos es que aún la corporalidad está afectada. La corporalidad del encuentro con el otro está afectada. Entonces, este tipo de expresiones son como resultado y medio al mismo tiempo del proceso de recuperación emocional, ¿no? Van acercándose una vez, unos a otros van creando confianza, la comunicación se va restableciendo y podemos tener este tipo de acciones posteriormente, ¿no? Tampoco las forzamos desde el principio, sino que van unidas al proceso, ¿no? Y esas mismas, porque a veces queremos como sintetizar, ver carteles, ver productos, pero muchas veces eso no es como se transmite la recuperación emocional, se transmite más en que podemos reírnos juntos y disfrutar de algo que antes no pasaba, ¿no? Y ellos lo nombran así también. Bien, otra cosa que ha resultado útil son estos que son los folletos que se entregan al siguiente taller y que resume los principales conceptos que se han trabajado y permiten a las personas multiplicar pues, a otros en sus veredas. Eso surgió de la gente realmente. Algún señor dijo que él quería algo que pudiera meterse en el bolsillo y con el
que él pudiera recordar qué era lo que se había trabajado para poder acompañar a las otras personas. Y que como él no sabía leer, pues no importaba que fuera así para meterse en el bolsillo y que tuviera letras y dibujos, porque él le pedía ayuda a algún nieto o algún hijo que supiera leer. Eso. Siguiente, por favor. También, bueno, como toda la propuesta de liderazgo cooperativo que está ahí inscrita en la zona y de la cual nosotros pues no queremos tampoco apartarnos o por lo menos no romper, es como también lo que cuidamos mucho como equipo. Los diversos momentos o actividades, pues ustedes veían un poco, está por la parte sensorial, la relajación, la escucha, pero también está todo el trabajo expresivo a través de metáforas, utilizando mucho también qué es lo que la gente entiende por los diferentes conceptos, la manera en que narra las situaciones en que han vivido. Pues ya de parte nuestra es también mucho todo el trabajo analítico y comprensivo, los mapas, las líneas de tiempo, como ir aportando también pues nuestro saber en ese espacio. Clave dentro del proceso, pues el establecer la relación, que para nosotros es un proceso en sí. Esto nos puede tomar perfectamente un año de trabajo. A la ACBC la conocimos primero a través de otra organización con la que veníamos realizando un trabajo en Barranca Bermeja, ahí empezó todo el proceso de acercamiento, o sea, realmente fue un año el establecer la relación ya directa con ellos. La construcción de la confianza, que pues digamos en un contexto así como el que describíamos al principio, realmente no es fácil que la gente crean alguna propuesta, muchos nos preguntan por supuesto qué es lo que pensamos a nivel político, digamos también sentimos que hacia la corporación abre, nos sentimos interpelados y confrontados, lo cual pues resulta un trabajo al que hay que estar abierto, valorar y comprender la situación, el diseñar las rutas de trabajo, desarrollar esa ruta, hacer un seguimiento, cerrar las etapas, bueno, eso es como en términos generales lo que está ahí. Creo que es clave entender que no son pasos uno tras otro, ¿no? Hay muchos que se dan simultáneamente y se mantienen, pero sí creemos que es clave cerrar etapas o cerrar procesos también, ¿no? No quedarnos como eternamente en un lugar, creemos que no ayuda, porque precisamente la lógica de la coejecución de Abre espera que quede instalada una dinámica local, ¿sí? Porque igual no estamos presentes todo el tiempo en la zona, sino que más bien fortaleciendo dinámicas. Nuestro apoyo es parte de un proceso digamos, un proyecto nuestro de intervención, de trabajo, es parte de un proceso social mayor y por eso hacemos solo acompañamiento, no somos los que movemos, digamos, todo el proceso, sino que está andando. Tú sigues. Sí. Y finalmente, algunos aprendizajes, ¿no? Lo que decíamos ya, el uso de impresos para memoria y para multiplicación, generar los mismos procesos de multiplicación dentro de la organización, acompañamiento de acciones de protección también es clave de parte nuestra, el trabajo en equipo de todos los actores, el equipo no es Abre, sino el proceso es un equipo, implica un equipo, la presencia en campo y la perspectiva, nosotros no estamos todo el tiempo en campo, pero creemos que eso también nos da distancia de lo que ocurre y un respaldo al proceso también, es decir, tiene sus debilidades, claro, construir la confianza va a tomar más tiempo, por ejemplo. Es clave la adaptación constante de lo que hacemos, la interacción en lugar de una intervención. Nosotros estamos un poco en la lógica de que no llegamos a intervenir, sino a interactuar. Porque eso nos replantea lo que hacemos, nos cuestiona mucho y nos da muy duro además en la asociación, nos critican y eso creo que es la lógica de la interacción, estar abiertos también a eso, a que nos equivocamos y ya. Y la construcción conjunta de todo el proceso, ¿no? No es una idea de Abre que se lleva, sino es algo que se construye con la asociación en este sentido. Bien, muchas gracias, esto es todo. Bueno,
Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo quiero compartir, socializar, platicar una experiencia reciente del ECAP, que para nosotros es nueva, porque el ECAP en sus 16 años casi de historia hemos trabajado más con población indígena en Guatemala, y esta experiencia es con población ladina de nuestro país. Hay una diferencia. Nosotros estamos trabajando, si quieres antes de las fotos, porque no, quitemos todo ahorita. Estamos trabajando en una región de Guatemala que se llama Santa Lucía Coatzacoalcos, que relativamente queda muy cercana a la capital, son 90 kilómetros de la capital. Esta región durante el conflicto armado interno fue golpeada, no tipo masacres masivas, sino que hubo una represión de tipo selectivo, porque en esa región había mucha gente organizada, mucha gente muy politizada y que pertenecía, digamos, a la Iglesia Católica, a los delegados de la palabra, al Comité de Unidad Campesina, y bastantes de ellos estaban organizados en organizaciones político-revolucionarias, como en este caso el Ejército Guerrillero de los Pobres. Y como dice una señora, pues yo estaba en las tres, ¿va? Entonces era delegada de la palabra, pues estaba en el Comité de Unidad Campesina y también echaba punta. Bueno, entonces ese es el, digamos, con la población que trabajamos. La mayoría de la población con la cual estamos trabajando son mujeres, la mayoría son mujeres. Relativamente hay muy pocos hombres y son en su mayoría mujeres. En su mayoría son mujeres que perdieron a sus esposos o compañeros a través de la desaparición forzada y que actualmente no saben dónde están. Estamos trabajando también con la segunda generación, que serían las hijas de ellos o los hijos, y algunos intentos de trabajar con los niños o los más jóvenes también. Recordar necesita futuro, el futuro necesita recordar. Recordamos para recuperar a nuestros desaparecidos. Esto es un poco una construcción que hicimos de lo que ellas y ellas decían. Entonces, creemos que es una construcción que no es de propiedad privada del ECAP, sino que es colectiva y que surge desde las compañeras fundamentalmente, pero le dimos esa construcción, la avalamos cómo está redactada y todas están de acuerdo y les pareció que era importante que lo compartiéramos con ustedes. Yo quiero decir en estos 20 minutos o 23 que nosotros sí tenemos algunas cosas claves, digamos, el abordaje psicosocial sí lo vemos como con etapas. La primera etapa para nosotros es fundamental, es estar cercanos a la población el mayor tiempo posible, compartir y vivir esa cotidianidad y aprender de ellos y ellas en esa cotidianidad. Construir confianzas mutuas que nos permitan hacer trabajos de este tipo o como los trabajos que han presentado ya los compañeros anteriormente. Quiero decirles que este proyecto lleva relativamente poco tiempo, lleva el año pasado y este año. El año pasado fue un año como de prueba y este año se está tratando de consolidar, recuperando lo que yo decía ayer a lo interno del ECAP. El año pasado fue importante, pero se planteó de una manera un poco diferente a la historia del abordaje psicosocial que hace el ECAP. Entonces tuvimos que revisar, hacer un alto, y en una de esas vueltas me dijeron, bueno, andate para Santa Lucía. Y entonces estoy en Santa Lucía. Entonces, bueno, sí, esta foto, si ustedes la vemos, es una foto que no es en Santa Lucía Coatzacoalcos, sino que son compañeras de Santa Lucía Coatzacoalcos en el departamento del Quiché. El Quiché es población eminentemente indígena y lo que hicimos era
hacer un encuentro intercomunitario, ¿ya?, para que las compañeras de la costa, digamos, del Pacífico de Guatemala, que son las de Santa Lucía, pudieran compartir y aprender de la experiencia que ellas han venido trabajando en los pueblos indígenas, también a través de acompañamientos de ECAP y de otras organizaciones. Y aquí estamos en una actividad muy importante, donde es previo a hacer la inhumación, o sea, para enterrar a los finados de esta población del Quiché. Quisimos retomar eso porque para que ellas, digamos, vieran que íbamos a ir cambiando un poco la dinámica que teníamos el año pasado, para ir viendo cómo se podía hacer un trabajo parecido al trabajo que venimos haciendo, también respetando las características propias del lugar de Santa Lucía Cotzumalguapa. Bueno, el proyecto, como la mayoría de los proyectos, les ponen un nombre extenso. Madre. Bueno, en Santa Lucía Cotzumalguapa, como dije, digamos, así como contexto muy pequeñito, es que durante los años, yo diría, más previos al conflicto armado interno en Guatemala, que comienza en 1960 y termina en el 96, digamos, entrecomillado por los acuerdos de paz, Santa Lucía Cotzumalguapa tiene una historia de mucha formación y de mucha participación política en Guatemala, a través de liderazgos desde lo que nosotros llamamos en Guatemala los 10 años de primavera, que de 1944 al 54, y donde en esos lugares la gente estuvo muy comprometida políticamente. Eso provocó que entre el año 79 y el año 83 asesinaran o desaparecieran o secuestraran muchas personas. Nosotros actualmente estamos trabajando más o menos con 60 familias que están en este proyecto de búsqueda de sus desaparecidos, pero son más que eso. El objetivo general y específico del abordaje psicosocial, fíjense que no viene nada, porque era un objetivo general planteado muy elaborado, muy técnico, muy sofisticado, que ni las compañeras lo entendían en los grupos, ¿verdad? Entonces yo planteé, bueno, ¿para qué nos juntamos? Entonces nos juntamos para compartir lo que pasó hace mucho tiempo, cómo lo vivimos, cómo estamos ahora y cómo podemos apoyarnos mutuamente y tratar de buscar caminos que nos permitan recuperar a nuestros finados y que se haga justicia. Y ese es el objetivo planteado desde ellas. El otro objetivo era un montón de cosas. Bueno, la situación actual. ¿Cómo se sienten los sobrevivientes previos al proceso de exhumación para buscar a sus familiares? Aquí también es importante ver, el proyecto tiene una parte fundamental que es la exhumación. Hay una exhumación que ya comenzó hace 2 semanas en la cabecera departamental del departamento que es Escuintla, en el área de XX, que durante esos años se cree, se sospecha y con mucha certeza de que muchos de los familiares de ellos y de ellas puedan estar ahí. Entonces, estamos trabajando mucho el sentimiento de las personas en relación al inicio y al proceso de búsqueda a través de la exhumación. Aquí es importante también platicar un poco que cuando llegamos a este año, hay 4 grupos, 3 propiamente en el lugar, en el pueblo de Santa Lucía, y un grupo de compañeras que están en la capital. Los grupos se llaman, en el proyecto como está originalmente, grupos de apoyo terapéutico y no sé qué otra cosa más. Y entonces no funcionaban, la verdad que no funcionaban. Entonces replanteamos el grupo y conversando con ellas, llegamos a la conclusión que los grupos se iban a llamar los grupos
de las pensaderas, las platicaderas y el alivio del corazón y del pensamiento. Y está mucho mejor y entendido mejor para todos. Los 4 grupos también se pusieron nombres entre ellas. Entonces hay un grupo que se llama Las Doñas, son mujeres, señoras, las doñas. Otros se llaman Las Lucianas, porque son de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Las Lucianas. El grupo de la capital, que son de Santa Lucía, pero viven en la capital, se pusieron Las Exiladas. Y entonces, y hay un 4.º grupo que se llama más o menos así, que ellos en broma lo dicen como las, es que, ¿cómo podría decirlo menos duro? Pues como el grupo como de las molestonas, pero no decimos tanto las molestonas, un poco más así, pero es un grupo como las molestonas le llaman, son 4 grupos. El grupo de la chingadera le dicen ellos. Bueno, si se dan cuenta, como yo decía, estamos trabajando en una área no de población indígena, es una área muy urbana. Las reuniones estamos inicialmente haciéndolas en casas, ya como esta casa que ven acá. Entonces siempre trabajamos colectivamente en grupo. Trabajamos en grupo porque el daño fue grupal y creemos que la experiencia, el conocimiento y los afrontamientos del grupo para el grupo en sí mismo son como lo más terapéutico posible y nosotros somos facilitadores de esa experiencia. Ahí estoy yo, ¿eh? Ahí al fondo. Sí, sí. Sí. Esas son las doñas. Es importante también mencionar que estas señoras, hay algunas señoras grandes, pero que tienen una historia de militancia muy importante y políticamente están claritas. Ahí sí que no hay vuelta de hoja, como decimos. Entonces, también eso para nosotros es importante porque va con lo que nosotros creemos. El trabajo psicosocial es político, eminentemente relacionado con las víctimas del conflicto armado interno y en esa línea no nos mueven y no nos van a mover. Y estas señoras nos lo reafirman y ahí estamos. Creemos que sin tener una definición exacta, practicamos lo que puede ser una psicología colectiva, comunitaria, social, que tiene algunas cosas fundamentales. Yo diría que cuando digo nosotros, no solo somos los psicólogos del ECAP, sino, como decía el compañero, todos los que parten del proceso, en este caso nosotros somos las señoras, los psicólogos, psicólogas y otras personas que se incorporan a este proceso, somos recuperadores de memorias, de relatos e historias contadas desde los sobrevivientes. Aquí es importante esto, estamos haciendo un libro que se llama La Semblanza, y la historia es que queremos recuperar a la persona que ya no está o está desaparecida, pero darle ese valor del ser humano. Entonces lo que hemos hecho es juntarnos y, por ejemplo, Andrés, digamos, es la persona desaparecida. Papá, ahí está. Bueno, entonces hablar de Andrés, pero buscamos hablar de Andrés desde todas aquellas personas que lo conocieron, familiares, amigos, gente de la organización, etcétera, para construir una historia de Andrés. Y así estamos ahorita construyendo ya 38 historias que van a salir en ese libro, que es un libro producido por ellas en base al recuerdo y a la memoria. Como decían ellos, nos pudieron matar muchas cosas, quitar muchas cosas, pero la memoria, el recuerdo, eso no pudieron. Y lo hemos cuidado mucho, lo hemos regado, lo hemos apapachado. Es como cuando sembramos y la semilla la hemos mantenido allí. Las palabras y la conversación como el camino para dignificar a los desaparecidos y familiares.
nosotros hablamos mucho. Y son gente oral también, aunque es ladina, muchos de ellos y ellas tampoco tienen una escolaridad muy fuerte, muy grande o muy avanzada. Por eso una vez a Rodrigo, mi hijo, que ya tiene 20 y pico, pero cuando era patojo le preguntaban, bueno, ¿y a qué se dedica tu papá? Pues a hablar con la gente. En una comunidad étnica chuj, lo más aproximado y que me gusta a mí, eso es que un señor, esto es en otra comunidad, lo más aproximado al trabajo que hacemos es como palabrero. Entonces somos como palabreros, recuperadores de memoria, todas estas cosas. Los grupos, como han mencionado también las compañeras y los compañeros, nosotros lo vemos como el espacio para expresarse y ser escuchado. Y por ejemplo, la compañera que me hizo esta cosa no puso nada, pero yo voy a poner los ejemplos. Entonces, fue la secretaria, nada, en unas carreras yo por un lado y ella haciendo esto. Bueno, la idea es que el grupo sea el espacio construido por ellas y por nosotros, donde tengamos la confianza mutua de expresarnos y ser escuchados. Y un poco la idea es de que el que se sienta emocionalmente más vulnerable, el grupo funciona como apoyo. El grupo funciona como apoyo con su experiencia y su conocimiento. Nosotros casi no hablamos de salud mental, sino que, digamos, la gente expresa cuando está mal, digamos, por ejemplo, me quedaron los nervios alborotados, ya, me cuesta dormir, como algunos de nosotros también. Por ejemplo, me quedó mucha tristeza, estoy con muchas preocupaciones, etcétera, y eso es un poco lo que se trabaja en los grupos. Pero también el grupo es, yo diría que es el psicólogo más importante, o el terapeuta más importante, o el reparador emocional más importante, más que uno, sino que es el grupo en sí mismo. También en los grupos estamos en una búsqueda de caminos para reparar el sentido de participación y pertinencia histórica que quiso ser destruido por las políticas contrainsurgentes ejecutadas por el ejército en Guatemala. Dentro de todos estos 4 grupos, de las doñas, Luciana, las chingaderas y todo, ellas mismas eligieron 2 personas, 2 compañeras, y que se llama el grupo motor. El grupo motor es un grupo elegido por ellas mismas, que es un grupo que, digamos, puede tener más formación política, más formación educativa, pero que es el grupo que actualmente está, digamos, desarrollando muchas actividades para que el trabajo que estamos haciendo pueda ser reconocido y participando en muchas actividades de la sociedad civil en Guatemala y en otras actividades que estamos comenzando a hacer en el departamento. También hay un trabajo con grupo de jóvenes. Este grupo motor también está participando en la iniciativa de ley para que el Congreso apruebe la desaparición forzada. Esto es importante para ellas, porque cuando hablamos de desaparición forzada con ellas, o los que ya no están, o los que se llevaron y no han regresado y no sabemos dónde están, se enteraron que hay iniciativas de la sociedad civil, y ellas mismas nos dijeron, queremos participar. Y este grupo motor está participando en esas actividades. La idea es de que se juntan, y es interesante, porque se juntan con ONGs y con algunos representantes de grupos comunitarios. Y generalmente la dinámica, la discusión, las reuniones, pues las llevan las ONGs, ¿ya? Y estas señoras de verdad que tienen una experiencia de militancia histórica en el GAM, por ejemplo, algunas, y en la organización del movimiento revolucionario, y han planteado que ellas quieren llegar a las reuniones, pero ser activas en las reuniones. Entonces, han asumido un compromiso de ser activas y de participar y de contar, y realmente en 6 meses su participación ha sido muy significativa este año.
Bueno, nosotros creemos que el trabajo del abordaje psicosocial no puede ser si no tenemos el apoyo de la población, los grupos organizados, líderes y lideresas locales como apoyo. Es decir, que un trabajo como el que hacemos no podría funcionar si no tenemos ese apoyo y la construcción mutua de confianza, y el aval que nos da la gente para trabajar en estas comunidades. En esta foto es interesante porque es el inicio de la exhumación y es muy importante porque en los lugares que están poniendo las rosas son los lugares que creemos que están las fosas donde pueden estar sus familiares, y ellas llevaron todas estas fotografías en este acto de hace como 15 días más o menos. Bueno, ahí estoy yo, miren, con una panza, ahí estaba panzón. Bueno, un poco la idea es llegar con la gente. Y ahí está el gallo, por ahí aparecen chuchos a veces y de todo, perros. Bueno, y lo importante es de llegar a las comunidades con ellos. En Santa Lucía, repito, muchos se congregan en el casco urbano. Ahorita estamos cambiando esa dinámica, porque aunque es un lugar no de montaña, no de lugares así de como presentaban los compañeros, sí queremos hacer las reuniones fuera del casco urbano, y por eso estamos platicando con la gente así. ¿Qué hemos hecho durante este año? Bueno, conformación de grupos de apoyo psicosocial, nos reunimos una vez al mes y al mismo tiempo le damos más seguimiento a nivel comunitario, familiar e individual. Es esos grupos que decíamos que, ¿cómo se llaman? Trabajamos una vez al mes, nos juntamos una vez al mes, pero vamos a las comunidades y les damos un seguimiento a todo lo que platicamos. Generalmente no platicamos tanto de la tristeza, tanto de la desesperanza, tanto de que si no duermo bien o tengo algo malo. Generalmente tratamos de platicar de cosas muy positivas, ¿ya? Entonces, creemos que sí, hay gente que puede tener un poco de depresión, un poco de angustia, de ansiedad, pero la tenemos todos. Y seguimos caminando y seguimos trabajando y no nos detenemos mucho en eso. De repente van a salir algunos casos o situaciones individuales que van a necesitar un abordaje más específico, pero en ese momento aquí tratamos de platicar de esa cotidianidad y de prepararnos para la exhumación y el proceso de recuperación de los finados. Y 5. Bueno, entonces, hemos hecho encuentros con familiares de otras comunidades del país en la idea del aprendizaje y de cómo han ellos vivido ese proceso. Estos procesos de abordaje psicosocial son largos y los caminos tienen picos muy positivos y a veces se baja. Entonces es por eso que otros grupos y otras compañeras de otras comunidades han llegado a compartir su experiencia para que ellas y ellos se den cuenta de cómo va un camino como este. Si quieres pasamos. Este es el inicio de la exhumación. Estábamos sorprendidos porque cuando fuimos a hacer el reconocimiento del lugar, bueno, llegamos y estuvimos y aquí, bueno, ya estaban funcionarios de la cooperación internacional, entonces con tolditos, con banquitas y todo el acto protocolario. Pero cuando estábamos ahí, pues en el suelo y picándonos las hormigas y subiéndonos en los nichos más altos para que no nos picaran y todo, pero aquí ya era el acto formal. Esta es muy importante porque se hizo un mapa del lugar donde estaban las fosas, entonces las señoras o las personas van poniendo una rosa roja o un clavel en cada lugar que se va a exhumar. Esto no lo estamos haciendo solo nosotros, está el ECAP, Solidaridad de Holanda, Asociación Cristiana de Jóvenes, Impunity Watch y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Es un logro.
Es un logro porque a veces 4 organizaciones cuesta ponerse de acuerdo y estamos tratando. Otro logro es que las personas nos aceptan, trabajamos y recuperamos memoria, rompiendo silencios y sin olvidar el pasado, buscamos un mejor futuro. El grupo motor va caminando y es el símbolo del resto del grupo grande, representa y es la voz de cada uno. Hacemos análisis de coyuntura local y nacional para entender mejor qué piensa la gente, cuáles son sus expectativas en relación a la situación actual. Y el grupo ya asumió que su compromiso es la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Ya para que me quede medio minuto. Ellas mismas han ido a buscar a otras gentes que tienen personas desaparecidas y se conformó, por ejemplo, un nuevo grupo que se llama El Rosario, que es gente que, digamos, ellas mismas les fueron a hablar, les fueron a explicar, y este grupo del Rosario, ahora que regresamos, vamos a comenzar a trabajar con ellos, pero no fue conformado por nosotros, sino por ellas mismas. Yo seguiría ahí. No sé otra. Bueno, esto es importante, son las pruebas de ADN previo a la exhumación. Ahí está un compañero de la Fundación de Antropología Forense haciendo eso. Esta es la toma de familiares. Sí, de familiares. ¿Lo hacen ya cuando van a hacer la exhumación? Previo. En algunos casos puede ser un mes antes, 2 meses antes, pero sí es previo a eso. Sí, y es con el hisopo aquí en la boca, ¿sí? Sí. No. Aquí estamos los que estamos en el consorcio en una reunión de planificación más formalita. Y ahí me quedaría. Finalmente yo quisiera decir que esta experiencia es una experiencia que para el ECAP es, digamos, nueva, como dije, en el sentido con la población que estamos trabajando, pero creemos que la metodología se adecua bastante bien. Tenemos muchos retos por delante, fundamentalmente ahora que se inicia la exhumación. Hemos encontrado, y hay gente, creo que lo decía la compañera Silvana, que hay lugares donde son eminentemente terapéuticos y no necesita de algo especial. Digamos, hemos comenzado a tener encuentros previos y en el lugar del cementerio que ha facilitado la palabra, la expresión y la elaboración de sentimientos. ¿Ya? Eso es importante. O por ejemplo, participar en una marcha o participar en una actividad de personas desaparecidas. También ahí rescatamos mucho toda la parte, digamos, de esos sentimientos, de esas emociones y de esas situaciones que tiene la gente. Te quito el micrófono. Ya, gracias.